Esto es Así se resuelve, el podcast, una producción del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí resolvemos tus dudas y te contamos cómo tus derechos también se escuchan. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en este nuevo episodio del podcast Así se resuelve. El día de hoy tenemos pues varios segmentos. ¿Cuáles son los nombres? Si nos pudieras recordar, Aranza. Les recuerdo que tenemos nuestra famosísima entrevista. Tenemos No Tan Técnicos, donde nos apoyan Stevie y Edgar con palabras nada técnicas en temas que pueden verse a lo mejor muy complicados y rebuscados. Ellos los ponen como muy sencillos sobre la mesa. Y sobre todo nuestro favorito, el Te Escuchamos, donde salimos a platicar con la gente, a ver qué opinan, qué ideas tienen. Y lo comparamos un poquito con lo que vemos aquí. Asimismo, les recordamos que hoy tenemos una entrevista, como lo pudieron estar viendo, de este capítulo. Es con un funcionario que tiene muchos años en el derecho electoral, que trabaja en el Instituto Nacional Electoral. Pues quédense porque, como subimos a nuestras historias, se tocaron temas, por ejemplo, como la inteligencia artificial y otras cuestiones que estoy segura que va a ser de su interés. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Así se resuelve. Este programa nosotros lo llamamos No Tan Técnicos y nosotros somos Garo y Steven, y el día de hoy vamos a hablar de otra cosita de derecho. ¿Qué va a ser esta vez? Esta vez tocaremos un tema muy interesante que es el top 3, que no es un top porque absolutamente todas las vías son importantes para este tribunal. Top que no es un top sobre las vías. Las 3 vías más interesantes. Nada, no es cierto. Todas son interesantes. Pero 3 vías, vamos a hablar de 3 vías en materia electoral. En materia electoral, ¿qué es una vía? Primero que nada. Pues bueno, contrario a lo que todos podemos pensar, no estamos hablando de el medio por el que se transporta un tren, ¿no? Estas son maneras, medios. Sí, son formas de buscar que un tribunal en materia electoral resuelva algún conflicto, pues obviamente relacionado con el derecho electoral. Así Entonces, empezamos con el número 3, que es el procedimiento especial sancionador. Procedimiento especial sancionador. Ya habíamos hablado de ese en el anterior capítulo, ¿no? Ajá, que fue hace como, el PES con ese. Hace como 3 meses que grabamos. Ajá, se ha vuelto viral. Sí, me acuerdo. Hashtag PES con ese. Explotó ese video. Y bueno, ¿qué es? Ya más o menos explicamos qué era el PES con ese. Y es la forma... Y nada más aprovechamos a mandarle un saludo al historiador del estado de Chihuahua, sí. Pablo Frías Reyes, que está aquí en el público. Muchas gracias. Gracias por honrarnos con tu presencia. Y bueno, continuamos con lo que es el PES con ese. Es la forma o es la vía por la cual se puede perseguir... se puede denunciar un acto contrario a la normativa electoral en esta materia, como puede ser la violencia política de género, los actos anticipados de campaña, el uso indebido de recursos públicos. Y bueno, ¿qué se busca con ello? Pues se busca sancionar a una persona, un actor político, ya sea un candidato, candidata, un partido político, por ciertas violaciones, actos contrarios a la ley electoral. Y bueno, yo sé que no se pierden en nuestro programa y nadie esperan se cada... Sí, y aprovechamos a mandarle un saludo a nuestro director Enrique Segoviano. Bueno, nuestro Enrique Segoviano, Saúl García, director de No Tan Técnicos. Es escritor, director y productor de No Tan Técnicos y de Así se resuelve. Tiene mucho trabajo, entonces está como interrumpirnos. El historiador y el periodista están jugando a las escondidas en este momento en medio del programa. Sí, claro, pero bueno, estuvo buena. Sí. Y bueno, dejen cortes comerciales. Espérenme tantito, ¿no? Que terminen. 1, 2, 3 por mí, está diciendo. Sí. Bueno, yo sé que no se pierde en nuestro programa ni esta sección. Nadie se lo pierde. Pues ya habíamos explicado que una denuncia, con lo que se buscaba, más bien lo que se buscaba con una denuncia es sancionar. Y este es el caso del PES. El PES se inicia con una denuncia. Así es, y lo que busca es que algún actor político, ya sea partido político, candidato o candidata, sea responsable de una acción contraria a la ley en materia electoral. Así es correcto.
Y bueno, es importante mencionar que nosotros como tribunal no podemos meter a la cárcel a algún actor político, mucho menos a... Tenemos a un otras... partido. La ley tiene sanciones menos severas que esas, ¿no? Así es. Pero en caso de que el tribunal durante el estudio de un PES se dé cuenta de que puede haberse cometido algún delito en materia electoral, pues nosotros daríamos vista a la materia y a la autoridad correspondiente. Le avisamos a las autoridades investigadoras de que, hey, puede que se esté cometiendo un delito. Puede ser que se esté cometiendo un delito. Haz lo tuyo, investiga y decide lo que corresponde. Tú determines. Así es. Y bueno, de aquí pasamos a la vía número 2, que es número 2. Sería el JDC. JDC, que era ¿qué? El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y bueno, ¿qué es esto? ¿No? Suena bien importante y es muy importante porque a través de este juicio nosotros... Un nombre tan largo debería ser algo muy importante, ¿no? Sí, claro, así es. Este juicio es promovido por personas que consideren que alguno de sus derechos de votar, ser votado, se están viendo o no se están haciendo valer. Sí, no están siendo violentados. Y esto es muy importante recalcar que esta es la única vía en la que toda la ciudadanía puede interponer un JDC, porque justamente, como lo dice el nombre, es de la ciudadanía. Así es. Entonces, por ejemplo, si uno pierde su credencial para votar antes de la elección, uno puede promover un JDC para que se le hagan valer sus derechos político-electorales de votar. Ajá. Y así, mediante una sentencia de este tribunal, pueda acudir a la votación con su sentencia y tenga ese derecho. Sí, exacto. Te presentas con tu sentencia, así tal cual. Llegas, la presentas y con ella tienes derecho a votar. De hecho, justamente viene en las actas, ¿no? Viene cómo votó. Y entonces viene un recuadro que dice credencial para votar y hay otro que dice sentencia del Tribunal Electoral. Sí, eso es bien interesante. Y como bien explica Esteban, no necesariamente tienes que ser un político o pertenecer a un partido político para promover el JDC. Así es. Si hay algún derecho político, un derecho electoral que adviertas que se te está siendo violado, pues puedes acudir ante este tribunal en materia estatal. Bueno, a nivel estatal. E interponer un JDC, un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Así es. Y bueno, finalmente tenemos el número 1. ¿Cuál es? El GIN. ¿Y qué es un GIN o GIN? Juicio de inconformidad, le dice, ¿no? Sí, es correcto. Completo. No estamos hablando de una bebida alcohólica. No, es un juicio. Es un juicio de inconformidad. Así es. Y bueno, ¿qué se busca a través de un juicio de inconformidad? Pues básicamente a través de él se impugnan los resultados en una elección. ¿Cómo que los resultados de una elección? Así es. Pues puede ser que cualquier candidatura, no esté conforme con la votación, con los resultados de la votación que se llevó a cabo. Entonces, pues promueve un GIN a través de diversos supuestos que establece la ley. Pues busca que se cambie el resultado a su favor. Por ejemplo, una de estas causales de nulidad puede ser el que reciban la votación personas que no estaban facultadas por el Instituto Nacional Electoral para recibirla, ¿no? Con él, en caso de resultar, pues que sí, efectivamente, estas personas recibieran la votación, pues se anularían las votaciones que se efectuaron en esa casilla y se cambiaría el resultado. Bueno, podría cambiarse el resultado. Y eso es muy importante. Por eso lo pusimos en el número 1, porque si bien nada más los GINes se pueden promover durante el periodo de elecciones, o sea, después de las elecciones, pues puede cambiar resultados, ¿no? Exacto. Y ya ha pasado. Puede voltear ganadores. Sí, en el caso del tribunal, pues algunos asuntos han pasado así. Sí, de que la diferencia entre el primer lugar y el segundo era tan corta que al anularse ciertos votos, cambia el resultado y cambia el ganador. Así es. Entonces, por eso ya sabemos la importancia
cierto grado de importancia que tienen las instituciones electorales para poder salvaguardar, proteger estos derechos y hacerlos valer electorales. Es bien importante en una democracia, ¿no? Entonces, pues por eso decidimos hablar de estas vías, pero hay muchísimas otras que son muy importantes. Todas son iguales. Que posiblemente hablemos en otro capítulo sin problema, si ustedes quieren. Claro, o sea, podemos pues, hacer una parte 2. O el jueves en la tarde, si quieren. Ustedes digan qué día pueden. Sí. Y bueno, básicamente eso ha sido todo por hoy. Esperamos haber sido no tan técnicos y que se haya entendido bien. Gracias. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Así se resuelve, un espacio del Tribunal Electoral de Chihuahua en el que buscamos acercar y llevar un poco más las actividades de este tribunal y de otras instituciones a la ciudadanía, a los jóvenes, en un lenguaje más ciudadano, más relajado y sin tantos tecnicismos. El día de hoy tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial y nos complace tenerlo aquí. Es el maestro Alejandro Sherman Leaño. Es el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, con más de 20 años en la materia electoral. El día de hoy nos hace el honor estar de aquí. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. No, esta es su casa, ya sabe. Queríamos agradecerle primeramente porque aquí el maestro trajo unos libros para donación, como ya les hemos comentado antes aquí en el podcast. Pues más adelante van a ser donados. También lo estaremos subiendo a las redes sociales. Muchísimas gracias. La verdad es que les voy a leer los títulos de los libros. Sí, nada más porque ese es un súper libro. Él dijo, traje un pequeño libro, así lo presentó. Es una compilación, Derecho Electoral Latinoamericano, Manual de Derecho Electoral y la Democracia en América. Muchas gracias, maestro, por su aportación. No, al contrario, es un honor. Son publicaciones hechas por el INE en unión de 2 casos con el Fondo de Cultura Económica y con la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias. Maestro, para comenzar nos gustaría que nos pudiera compartir a lo mejor un poquito o un mucho, como usted nos quiera decir, de su formación, de su trayectoria, de quién es Alejandro Sherman y cómo ha llegado hoy aquí a Chihuahua al INE. Bueno, yo creo que es la pregunta más comprometedora que me han hecho mucho tiempo. Perdóneme. No, yo soy tapatío, soy oriundo de la ciudad de Guadalajara, abogado de profesión, tengo una maestría en instituciones y procedimientos electorales, una especialidad en justicia electoral y adicionalmente, bueno, tengo, como bien señala, más de ya 23 años en el IFE y en el INE, y con mucho orgullo pertenece a esta institución desde el principio como miembro del Servicio Profesional Electoral, como resultado de las convocatorias y los procesos de selección por concursos nacionales. Entonces, formo parte del servicio y he sido ya delegado desde el 2011. Y en el transcurso de estos años he ocupado puestos desde juntas distritales en Monterrey, juntas locales en Hidalgo. Igualmente estuve en Tamaulipas como vocal ejecutivo distrital. Y repito, desde Chihuahua, en Chihuahua estoy desde el 2013 como delegado en la entidad. Eso es un resumen rápido de estos 23 años. Pero la verdad es que esto es una vocación de la actividad electoral es muy intensa, es muy interesante y muy comprometedora por lo que generamos las autoridades electorales, tanto el INE como ustedes en los tribunales, pues sabemos que nuestra actividad crea legitimidad para los gobiernos y la importancia que es coadyuvar para el Estado mexicano con esta actividad. La verdad es que es parte de una gran vocación que compartimos con muchísima gente del servicio. Pero bueno, básicamente lo que yo puedo decir, ya todo lo demás son anécdotas y son experiencias de todos los procesos electorales que me ha tocado vivir. Platíquenos su anécdota o su experiencia favorita, o sea, o una de sus 3 favoritas, o digo, porque justo grabábamos un episodio con las coordinadoras de ponencia y una de ellas decía: quien pasa más de un proceso electoral y aquí se queda es porque algo está mal, porque algo tiene mal, porque le gusta la mala vida, dicen. Pero platíquenos su experiencia favorita o la que más le ha gustado, ya sea porque está muy chistosa o porque es muy trascendental para usted. Yo creo que lo que he aprendido
que puedo decir que más me ha marcado es primero el entender que incluso dentro de la misma institución hay diferentes niveles de conocimiento o de responsabilidad. Es decir, cuando su servidor inicia en una junta distrital, llegó un momento en que uno siente que maneja los procesos ya de una manera completa. Y cuando empieza uno a tener otra responsabilidad, se da cuenta que no es cierto. Cada proceso, nosotros decimos, insistimos con este tema, cada proceso es diferente. Entonces, lo importante es entender que eso va a suceder en cada proceso, que no hay una regla, y estar preparados para reaccionar y para ofrecer la mayor transparencia en cada uno de ellos. Experiencias, bueno, pues ha habido muchos, desde el hecho de estar en la trinchera, como se dice, en las juntas distritales, que es donde se instalan las casillas, que es donde se tiene contacto directo con los funcionarios, con la gente, con el electorado, hasta estar en la coordinación de una entidad tan compleja y tan maravillosa como Chihuahua. Yo creo que una de mis mayores experiencias es precisamente Chihuahua. Sí. Sí, yo llegué aquí sin conocer la entidad y ahora orgullosamente me siento ya integrado a ella. Definitivamente me cambiaron dos conceptos muy importantes en mi vida, que fue De la quesadilla. No, el concepto de lejos y el concepto de frío. O sea, yo fui delegado en Guanajuato también, es una entidad muy compacta, muy pequeña, comparativamente hablando, digo, no como Tlaxcala o Colima, pero todas son obviamente importantes, pero no es lo mismo recorrer una entidad así que intentar recorrer una entidad como lo es el estado de Chihuahua, ¿no? El estado grande, sin duda alguna. Y otro de los temas que me gustaría que he aprendido aquí es que no hay problemas, hay retos. Y los retos se enfrentan, ¿no? Y como bien lo hacen los chihuahuenses. Maestro, ¿y dónde inicia su trayectoria? Nos hablaba de que estuvo en Guanajuato, que llegó aquí a Chihuahua. ¿Dónde inicia su trayectoria en el derecho electoral? Bueno, yo empiezo, curiosamente, en los temas de derecho electoral fuera de la institución. Cuando estuve como abogado litigante, estuve en Ciudad de México. He pasado por diversas etapas de mi vida profesional, pero básicamente alrededor entonces del 2000, yo ya estaba haciendo mis pininos en el tribunal, en sala superior, etcétera, litigando como abogado independiente, y de repente me encuentro con una convocatoria, como la que próximamente va a salir, por cierto. Platíquenos también de esa convocatoria. Seguramente alrededor de marzo, quizás a más tardar, aquellos que estén interesados, revisen la página de internet, ahí se tiene que publicar, ya se acaban de aprobar los lineamientos, y es una convocatoria, es un concurso público abierto. Así lo hice yo en el 2001. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. La diferencia es que ahora la institución tiene ya muchos procesos selectivos del personal y concursos de oposición en donde se aplican medidas en materia de equidad de género. Okay. Acciones afirmativas. Entonces, por decirlo así, tengo yo entendido que ahora si se van a concursar 100 cargos, digo, estoy hablando hipotéticamente porque no conozco el número total de vacantes todavía, pero de eso seguramente por lo menos 60 cargos van a ser exclusivamente para mujeres. Entonces es muy importante que en este caso también pues estén al pendiente para poder incorporarse a este proceso y a esta institución. Y así empezamos, vi esa convocatoria, participé, y resultó pues designado ganador del concurso, en este caso para un distrito en Monterrey, Nuevo León. ¿Cuántos años tenía, perdón, cuando pasó todo esto? No, ya tenía yo 30 y tantos años. Un niño, un joven. La verdad es que fue una experiencia que yo no tenía planeada en mi vida, debo señalar. Yo estaba en Ciudad de México, trabajaba yo en el ámbito privado, había estado en el ámbito legislativo, también en la Administración Pública Federal, pero no había yo contemplado eso y de repente me lo encontré. Y bueno, pues el olor a pólvora nunca se olvida. Cada proceso
Uno jura que no lo va a volver a hacer y y aquí estamos. siempre regresa. Así Y es. estamos 23 años después. Nuestro mayor reto cuando tratamos de explicar lo que hacemos es precisamente eso, tratar de dar un escenario comprensible, porque somos tan complejos que es nuestra mayor debilidad. Explicar todo La complejidad es la nuestra complejidad. Mayormente la ciudadanía nos ve y entiendo que así sea y así lo razonamos, nos ve desde el punto de vista de los módulos de fotocredencialización. Cuando a la gente se le habla del INE, inmediatamente piensa en su credencial de elector, en su INE. Incluso así se dice, es tu INE, ¿no? Ajá. Y sí, es su INE, o sea, el INE es de todos y es lo que hemos querido comunicar y transmitir siempre. Pero hacemos un montón de cosas más. Son cosas complicadísimas. Por ejemplo, monitoreamos radio y televisión 24/7 en todo el país. De todas las emisoras, les voy a dar un dato. Por ejemplo, en Chihuahua, en un proceso electoral, llegamos a monitorear más de 1.200.000 impactos. Y tenemos las grabaciones de esos 1.200.000 impactos. Con equipo instalado en nuestras juntas, una comunicación constante con permisionarios y concesionarios, todos los spots de radio y televisión que ustedes escuchan y ven, se administran directamente por el INE. Incluso aquellos spots, hay un convenio en materia federal en donde los spots del gobierno federal también son monitoreados por nosotros. ¿Por qué? Porque somos la única institución en el país que tiene la capacidad de hacerlo. Wow. Es muy complejo, ustedes que manejan. Es una inmensidad, o sea, es... Sí. Maestro, y hablando de complejidades y de lo que involucra muchas veces las elecciones, ahorita mencionaba algo que me llamó mucho la atención, que decía que en Chihuahua no existen problemas, que existen retos. Yo quisiera preguntarle, ¿qué retos precisamente implicó la elección judicial, sobre todo en temas de organización? Bueno, primeramente es una elección diferente. Fue una elección con un contexto al cual no estábamos acostumbrados. Y pondré algunos ejemplos. Los partidos políticos tienen prohibido participar en este proceso. Entonces nuestros órganos se modificaron. Sí, porque están diseñados desde a lo mejor al principio para los partidos y luego cómo hacemos para que ahora no entren los partidos en esta elección. Pues, al venir una reforma constitucional, pues simple y sencillamente fueron se construyó un esquema en donde ellos no participaron y no participaron en ningún nivel. O sea, no tenían, si ustedes se fijaron en las mesas directivas de casilla, no había representación de los partidos políticos. Entonces esto viene a dar, pues, obviamente un esquema diferente de trabajo y de complejidad. Los procesos electorales son como un relojito en donde los engranes se van moviendo y cuando esos engranes cambian de forma o de tamaño, obviamente el proceso se hace de otra manera, ¿no? También ustedes se dieron cuenta que la cantidad de casillas disminuyó. Así es. Por un tema presupuestal, pero también en un tema funcional. Denos el dato de cuántas se disminuyeron. Pues miren, en la elección del 24 en Chihuahua se pusieron 5,671 casillas. Para la elección del Poder Judicial se pusieron 3,506, si mal no recuerdo. Entonces fueron alrededor de un 60%. Sí. Esto aumentó el número de electores, que pasó de 750 un máximo a 2,250. Por cada casilla. Por ¿cierto? cada casilla. Que eso es lo que está actualmente vigente. 2,250 para cada casilla, para una elección de Poder Judicial, tanto federal o local. Y entonces, pues hubo otros niveles de complejidad. Las boletas fueron totalmente diferentes. Que fueron muchas boletas, por cierto. Y múltiples, o sea, eso jamás había ocurrido. Sí, o sea, eran las de locales, luego las de federales, y luego en una misma habían dos, y ajá. O sea, estamos acostumbrados a que es una boleta, se elige o una fórmula, háblese, por ejemplo, de la elección de senadores, o se elige el candidato directamente, como en la elección de diputados o en la elección del titular, la titular del Poder Ejecutivo Federal. En este caso, no. En este caso, lo que vimos fueron boletas
con un montón de cuadritos. Y numeritos y así. ¿no? Y muchísimos candidatos. Y todavía la complejidad en lo local, pues estuvo todavía más. Recordarán que aquí en Chihuahua, capital, llegamos a tener una boleta de casi 150 candidatos. Entonces. ¿Y a qué atendió esto de que en Chihuahua teníamos a lo mejor tantos candidatos? Bueno, lo federal no fue tanto. Lo federal incluso, acuérdense que se eligió el 50%. Nos falta el otro 50% del Poder Judicial. El Chihuahua es el circuito 17 a nivel federal, y se eligió la mitad de los cargos. Pero en la entidad, con la reforma que hizo el Congreso del Estado, se decidió ir por la elección total de los cargos del Poder Judicial local. Y ahí, pues, se rompieron paradigmas, porque, para empezar, Chihuahua eligió la mayor cantidad de cargos de todo el país, en 14, si no mal recuerdo, distritos judiciales locales. Entonces, esto superó incluso al Estado de México, superó a la Ciudad de México, que la lógica pareciera que iban a llevar más ellos, ¿no? Ajá. No, y se vio reflejado incluso en las impugnaciones, como lo ha referido el magistrado presidente. Aquí tuvimos incluso más que las ciudades pues más grandes, ¿no? En habitantes como Ciudad de México. Aquí el tribunal también se reflejó directamente. Digo, obviamente fue un reto la cantidad de candidaturas, la cantidad de boletas y luego todavía menos casillas, ¿no? Yo creo que, contrario a la que pudieran pensar, el instalar menos casillas, más que simplificar la organización, fue un reto nuevo. Eso y el hecho de que los candidatos no tenían una estructura como la tienen los candidatos normales con los partidos. Claro. La campaña estaba restringida. Los cómputos los hicimos en sede administrativa. ¿Qué significa eso? Que nos lo llevamos a los consejos. Ahí recalcamos mucho el tema porque no falta quien decía que iba a ser un cómputo casi privado. Hay que acordar que en los consejos hay consejeros y estos son ciudadanos, y ellos estuvieron encabezando estos cómputos. Y además hicimos un gran Big Brother porque pusimos cámaras por todos lados y se transmitían. El Big Brother del derecho electoral. Así es, en todo el país, tanto en lo local como en lo federal, y todo el mundo podía estar vigilando ahí. También se rompieron récords de registro de observadores electorales. Sí. O sea, fue una cosa extraordinaria, diferente, muy intensa. Y puedo decir que desgastante, pero muy satisfactorio al final porque, bueno, se logró y se puso a disposición de la ciudadanía la posibilidad de votar. Incluso, como lo decíamos hace un ratito, ya tenemos en nuestra página un sistema de información que es el CISE, y ahí pueden ver la estadística y no solo la estadística, también pueden ver, por ejemplo, quiénes resultaron electos. Está incluido, para el caso del Poder Judicial local y federal, la información, y pueden ver los currículums de estas personas, cuántos votos obtuvieron, etcétera, para aquellos que todavía están interesados en conocer cómo está conformado el Poder Judicial local y lo que se eligió del Poder Judicial federal, ¿no? Y adicionalmente, desde el 91 hay la estadística de las elecciones federales, si mal no recuerdo, desde el 18 todas las estadísticas del Poder Judicial de las elecciones locales. Miren, bueno, básicamente aquí hay información que es diferente a lo que comúnmente se maneja en la estadística. Por ejemplo, bueno, encontramos no solo el tema de quién ganó, cuántos votos tuvo, las diferencias, por ejemplo, la alternancia que hemos tenido. También tenemos ahí las candidaturas electas, tenemos comparativos, y dentro de los comparativos también tenemos temas como el de paridad o inclusión, que como sabemos ya es algo que está obligado por la Constitución, y en donde los tribunales pues tienen una acción muy importante porque comúnmente son los que están empujando el cumplimiento de estas acciones y que además se ajusten a la ley y los partidos políticos cuando se trata de elecciones que están sujetas a estos procesos. En estos temas también ustedes pueden encontrar información desde la estadística
que se genera con respecto a la participación de jóvenes, de rangos de edad, etcétera. Es un mundo de información. La verdad es que es el resultado, es una manera de plasmar en el sistema todo el trabajo que se realiza en un proceso electoral y darle a los interesados, ya sea partidos políticos, estudiosos, incluso a autoridades electorales, la oportunidad de contar con información. Viene desglosada a nivel sección, viene desglosada a nivel municipio, distrito, entidad. Entonces esto lo hace de un manejo Muy sencillo. muy sencillo. Adicionalmente están incluida la consulta popular que realizamos en la revocación que también llevamos a cabo en años anteriores y el Poder Judicial local también viene incluidos los resultados tanto de la mitad del Poder Judicial Federal en todo el país. Vaya, quienes están interesados en los temas los invito a que lo consulten, a que se echen un clavado. Está en nuestra página www.ine.mx y ahí con letrerota grande dice CICE. Muy bien. Y ustedes pueden ingresar. Es de un manejo muy ágil, muy sencillo. Sí. Pues muchísimas gracias. Yo creo que está muy completo. Nosotros aquí lo estamos viendo, esperamos que producción adjunte aquí una captura de pantalla para que puedan ver pues, toda la información que pueden consultar. Igual en las redes sociales vamos a dejar el link directo al sistema de consulta de la estadística de las elecciones. Muchas gracias por compartirnos esta información pues muy valiosa. La verdad es que aquí para consulta del tribunal y para la ciudadanía es muy valioso. Sí, la verdad, de hecho, sí, porque a mí una vez me habló una amiga y me dice que, oye, ¿dónde saco? ¿Cuál es toda la gente que quedó? No le pude contestar en ese momento, pero hoy sí le tengo ya la respuesta. Sí, ya le tenemos la respuesta. Maestro, y hablando de la participación de los jóvenes que mencionaba, que es una de las secciones que se pueden consultar en el CICSE. ¿CICSE? CICSE. CICSE. ¿Qué opinión tiene usted o qué percepción tiene usted sobre la participación de las juventudes en las elecciones? Miren, comúnmente lo que vemos son dos fenómenos que se repiten. Primero, los jóvenes cuando adquieren su credencial, inmediatamente la siguiente elección, en cuanto ya se inscriben y se registran, ¿Le quieren estrenar? La estrenan. O sea, van, participan y pues votan y viven la experiencia. Después va declinando la participación de los jóvenes para alcanzar después un punto mayor ya con gente que está arriba de los 30 años y esto va subiendo incluso hasta el rango de los 60 años. Entonces, lo que nosotros observamos primero es que sí lo hacen al principio. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por los estudios estadísticos que realizamos después del proceso electoral. Y después con la comparativa de trámites que se realizan para incorporar a los jóvenes al padrón y al listado nominal. Y la otra es que comúnmente participan más en la elección presidencial que en las elecciones intermedias. Chihuahua tiene un manejo diferente porque al ser la intermedia una elección que en materia local tiene la elección del titular o la titular del poder ejecutivo del Estado, pues hay una mayor índice de participación que en el resto del país. Sin embargo, también hay retos muy importantes. La participación, si ustedes se meten y lo consultan en el sistema, en el Estado, pues es más marcada en muchas zonas. Y tenemos un tema, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde el nivel de participación es menor. El resto de la entidad. Capital tiene el distrito que tiene mayor participación del Estado es un distrito de Capital, que es el 06. Y el que tiene menor participación es un distrito en Ciudad Juárez, que es el 02. Entonces, ahí va en el gran paquete los jóvenes en este esquema. Y bueno, lo cierto es que parte de nuestras preocupaciones es tratar de acercarnos más a ellos para que estén muy informados de lo que está ocurriendo y tratando de hacer uso de herramientas como esta para que ellos puedan tener acceso a la información. Porque en este mundo digital
pues hay muchísima información. El problema es valorarla y entender cuáles son datos duros y datos reales y que no responden pues a lo que llamamos pues tendencias, al algoritmo famoso, las fake news, o sea, que muchas veces lo que buscan es producir una tendencia de información para influir en resultados electorales. La verdad es que entendemos que vivimos en un mundo diferente y estamos haciendo un esfuerzo. En ese sentido, les comento, el INE creo que es la primera institución a nivel nacional que acaba de aprobar lineamientos para el uso de inteligencia artificial. ¿En serio? Sí, hace 15 días el Consejo General aprobó estos lineamientos y bueno, las primeras acciones que vamos a realizar como institución es capacitarnos en el uso de inteligencia artificial. Y platíquenos un poquito los lineamientos, ¿cómo va a ser? Porque justo ahorita que platicábamos de lo de que a veces caemos en la desinformación, yo le iba a decir, y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, claro. que haces lo que sea poniéndole un prompt bien hecho, ya sacas cualquier cosa de la inteligencia ¿Qué, artificial. compañera? Soy muy bilingüe, ¿qué le puedo decir? Ya sabe que aquí manejamos todos los idiomas. Y yo, ¿what? Sí. No, somos el Texas, eres tribunal. Pero, ¿qué consisten esos lineamientos? ¿Cómo va a ser parte ahora la inteligencia artificial del Instituto Nacional Electoral? Bueno, precisamente por lo pronto lo que vamos a hacer es capacitarnos como institución para entender temas tan importantes como ciberseguridad, en donde el resguardo nosotros somos una institución que custodia uno de los documentos de información más importantes del Estado mexicano, que es el listado nominal. Entonces, esta custodia es una custodia férrea, la compartimos con ustedes porque por ejemplo, los tribunales utilizan esta información en el proceso de sus resoluciones. Las nulidades de casilla, esas cuestiones. Pero la custodia de los datos es algo que para nosotros es muy importante. Y adicionalmente, entendemos ahora una de las experiencias de la elección del Poder Judicial, pues entendemos que los cómputos, como los hicimos, pues requerían de un sistema informático muy robusto. Sí, claro. Y que estuviera custodiado de cualquier intento de intromisión. No les puedo dar muchos detalles de cómo se hizo por razones obvias, pero la construcción de este sistema de cómputo se hizo de manera tal que se generó un espacio totalmente interno en la alimentación y después pasó muchos filtros, muchos servidores, muchas opciones de información filtradas para que se concentrara a nivel nacional y al final se dieran los resultados. Comúnmente siempre lo hacemos así, pero ahora se tuvo mayor cuidado. Eso es parte de lo que estamos ya generando. Y obviamente la inteligencia artificial para nosotros significará automatizar procesos. Claro. Parte de eso es un proyecto que ya se tiene aprobado, que se arranque, que tiene que ver con la posibilidad de una credencial digital. Hablo de una posibilidad porque aquí hay limitantes presupuestales también. Entonces, pero ya hay un experimento, ustedes son muy jóvenes, pero no sé si recordarán lo que sucedió en la pandemia, en donde cerramos nuestros módulos. Sí. Y le dimos la posibilidad a la ciudadanía y a las instituciones de entrar a una página donde certificaban o validaban las credenciales de manera digital. Y la gente que estaba en una circunstancia de urgencia, la ciudadanía que de repente pudo generar una constancia digital. Eso lo hacíamos en un proceso muy complejo. Nos tardamos precisamente porque no teníamos estas plataformas informáticas, pero fue parte de lo que se trabajó ante la emergencia. Ya les iré contando más adelante, es un proceso largo, pero entiendo yo que somos los primeros y los únicos que al momento ya tenemos una normatividad interna. Por lo otro, bueno, por ejemplo, vamos a presentar lo que se llaman los controles censales de participación, donde viene a detalle lo que comentamos hace rato de los jóvenes, de las mujeres, etcétera. Esta información detallada viene del 24, pero ya se utilizó con la ayuda de sistemas de inteligencia artificial para hacer estos controles censales. Y adicionalmente, bueno,
pues la idea es sistematizar respuestas de cosas muy sencillas que la gente puede estar buscando en los medios de comunicación. Maestro, pues me da mucho gusto que comparta aquí lo de los lineamientos de la inteligencia artificial y sobre esta propuesta que existe, ¿no? Porque yo creo que justamente esto pudiera acercar más a las juventudes a interesarse más, ¿no? Yo le iba a preguntar justamente que, en su opinión muy personal, ¿qué barreras usted podía ver para que la juventud no participara de manera tan constante en las elecciones? Me parece que esto, al menos en mi opinión, acerca un poco a las juventudes al conocimiento más interesado, ¿no? Sobre la vida democrática. Yo creo que el principal tema es que luego no se cuenta con la información suficiente. Así es. Los jóvenes adolecen, yo creo que o sufren de una desinformación, porque estamos conectados, pero no necesariamente estamos informados. Entonces, como se dice por ahí, no es lo mismo oír que escuchar. Uh-huh. Y en el gran ruido que tenemos de información en este momento, en la inmediatez de la información, uh-huh, por los TICs y por todos los sistemas que tenemos, es bien difícil razonar adecuadamente estos datos. Pero si los jóvenes deciden informarse, México es el único país del mundo que tiene un diseño de casillas que nos acerca muchísimo. Uh-huh. O sea, ustedes seguramente cuando han salido a votar lo han visto. O sea, la casilla está desde su casa lo más cerca posible, sí, ¿no? Y durarán, salvo en algunas casillas en el estado que se hacen unas filas un poquito impresionantes, pues durarán, no sé, 5 minutos. Rápido, ajá, sí, uh-huh, sí. Y aquí, bueno, quiero presumir que esas casillas, por ejemplo, las que se instalan en el Colegio Everest, sí, que son 12, bueno, ahora ya no lo vamos a hacer así porque al fin se logró reseccionar y se va a dividir en 5 sedes donde se van a dividir estas casillas. Entonces, quienes votan en esta sección ya tendrán la posibilidad de votar en 5 minutos y no en 40, 50. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, sigue siendo un problema, primero, el tema de información, aprovechar la proximidad que tenemos con las casillas es muy importante. Uh-huh. Y hay mucha tarea que le corresponde también a los actores políticos que son los partidos, porque la difusión de sus plataformas también ellos están de alguna u otra forma involucrados en incentivar la participación ciudadana. Obviamente, depende mucho de coyunturas, pero lo que nos toca a nosotros lo estamos haciendo también. Y adicionalmente, pues, pensando en nuevas formas de la elección. El voto electrónico es un tema. Justo yo le iba a comentar en esto hablábamos de cómo agregar a lo mejor todo el tema de la comunicación, de las tecnologías y así. ¿Cómo lo podemos poner a la par de algo que sonó mucho tiempo? Creo que después se calmó otro poquito, que es el voto electrónico. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cómo se ve este panorama del voto electrónico? Miren, nosotros tenemos experiencia previa, por decirlo así, en temas de la elección a nivel en el extranjero. Ajá. Empezamos con lo que son los temas de votar por correo. Ajá. Se genera se manda la boleta, se genera un sobre, lo recibe el elector, emite su voto, lo mete el sobre de regreso, etcétera, etcétera. Con un nivel de complejidad alto, y sobre todo con un costo, ¿no?, muy importante. Sin embargo, bueno, fue nuestro primer experiencia en materia de voto diferente. Por otro lado, también tenemos lo que llamamos que es el voto anticipado, uh-huh, que sigue siendo presencial y con la documentación y que se aplica básicamente en 2 supuestos muy importantes. Primero, el voto en prisión, uh-huh, para aquellos que tienen una prisión preventiva, que no han recibido una sentencia y no se han suspendido en sus derechos, uh-huh, y se realiza antes de la elección, ¿no?, de la jornada, con un procedimiento muy normado, pero se les lleva la boleta, etcétera, etcétera.
y el voto para personas que se encuentran en un estado de postración. Ahí va y se visita su casa, etcétera. Estos tienen requisitos muy específicos, un registro previo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en el día de la elección presidencial se realizó una combinación de voto de urna electrónica. Se llevó una urna, sobre todo a los consulados, son los consulados que se decidieron a nivel nacional, que fueron internacional, que fueron 13, y ahí se hizo el ejercicio. Ahora, para la elección de Coahuila, que es una elección local, se aprobó por el Consejo General la introducción de voto electrónico. ¿Qué significa esto? Que van a poder votar por internet. Pero está en pilotaje. ¿Cuál es el tema? Pues obviamente es un tema de las medidas de seguridad que garanticen la certeza del voto. Sí, claro. Claro. Que no pueda ser coaccionado, que no pueda ser modificado. Sobre todo el tema de la coacción. Porque al ser un tema a distancia, en donde no hay elementos como los funcionarios de casilla que están verificando que Pedrito es Pedrito y María es María, ¿no? Y que están votando en libertad y tienen esos 2-3 minutos frente a la mampara para decidir sin que nadie los moleste ni los coaccione. Y entonces, pues es un tema que se está trabajando a nivel de Consejo General, pero que obviamente se ha ido transformando porque la ley también lo ha ido permitiendo. Hay que recordar que nosotros, ciertamente es una institución que tenemos autonomía, pero nuestros procesos están sujetos por normas. Sí, claro. Y nos tenemos que ajustar a esa norma. Anteriormente, la elección tenía un proceso unívoco, único, y ahora se han ido abriendo posibilidades diferentes, ¿no? Entonces, pues se ha ido avanzando ahí. Adicionalmente, también es un tema de recursos. Claro. Maestro, ¿existe el voto en el extranjero? Desde el extranjero, ¿existe las personas que puedan votar? ¿Cómo es esta votación? Bueno, primero, si existe, se tiene que registrar el interesado en mandar su solicitud en internet a través de la página. Se hace un listado nominal en el extranjero. Ok. O sea, esto para evitar una duplicidad. Imagínense que alguien, no sé, lo más cercano para nosotros es El Paso, ¿no? O Presidio, pero bueno. Está más chiquito Presidio. Pero imagínense que mexicanos y mexicanas que que viven en otro lado, que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, se inscriben y votan en el extranjero por cualquier formato, ya sea a través del voto en consulado o por voto de correo postal, y luego se pasan a Juárez y quieren votar físicamente, no lo van a poder hacer porque precisamente se separan los listados nominales, ¿no? Entonces, si alguien estaba inscrito en la casa de su mamá, de sus papás, etcétera, se va a desaparecer de ahí, lo vamos a mandar a una lista virtual que son de la lista del voto en el extranjero. Por eso se necesita un registro previo y se hace con mucha anticipación. Una vez que llega ese registro, se elige la modalidad, ya sea presencial o por correo, y entonces se toman las decisiones de mandarle al domicilio que señala en la boleta o meterlo a la lista donde han solicitado votar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la anterior elección presidencial se pusieron centros de votación en los consulados de Los Ángeles, en Dallas, me parece que en Washington también se puso, hubo uno en Canadá, uno en París. Súper. Y bueno, aunque nosotros jurábamos que iba a ser un fenómeno que iba a tener una afluencia normal, en realidad, no sé si recordaron ustedes las noticias, se saturó. Se acabaron las boletas. Sí. Se acabaron las boletas y se tuvo que fortalecer la mayor medida donde había con la urna electrónica. Es algo que obviamente va a ir creciendo y tenemos que ir modernizando el tema, ¿no?
pero sí existe esa posibilidad, no en todas partes desde el punto de vista presencial, pero bueno, se hace lo que se puede. Claro, yo creo que es muy importante. Hemos estado mencionando aquí en las respuestas que usted nos ha estado proporcionando algo llamado listado nominal, que es muy importante, que es uno de los documentos pues, más importantes que se resguardan desde el INE. ¿Qué es el listado nominal o qué datos tiene que lo vuelve tan importante? Bueno, nuestro listado nace, básicamente es la base de datos que contiene a todas las ciudadanas y ciudadanos del país, con la capacidad de votar, y está compuesto por dos, o sea, nuestra base está compuesto por dos elementos: el padrón electoral, que es el 100% de los que tenemos registradas y registrados como ciudadanos y ciudadanos, y el listado nominal. ¿Y cuál es la diferencia? Que el listado nominal son aquellos que tienen credencial vigente. ¿Sí? Pues les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van y hacen un trámite ahorita porque amaneció y no encontraron su credencial, entraron en pánico y dijeron, Dios mío, necesito mi credencial de elector. Necesito, y está bien que lo hagan, ¿no? Y van y hacen su trámite. En el momento en que ustedes hacen su trámite en el módulo, desaparecen del listado nominal. Porque ya no tenemos credencial de elector. Porque ya no tienen credencial de elector. Entonces se quedan en el padrón. ¿Cuándo vuelven a subir al listado nominal? Cuando recogen su credencial nueva. Nos pasa muchísimo, y esto lo comento porque sí es muy recurrente, que la gente encuentra su credencial. Justo eso le iba a decir. Luego hay personas con 2 licencias de conducir, 2 INES. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque también hay algo que se llama delitos electorales. Pero encuentra su credencial. Y también es muy típico, me incluyo porque luego el paso de los años nos afecta a todos, que dice uno, es que en la credencial anterior me veía yo mejor. Sí. Entonces deciden, van usar la que se ve uno mejor. No les va a funcionar. No es que yo lo haya hecho, pero luego yo he conocido gente, no voy a decir quién, que intentó una nueva firma a lo mejor en la credencial que fue a sacar y luego encontró la viejita y luego, ¿qué pasa? O sea, tiene 2 firmas. Tiene 2 firmas en 2 credenciales de lector. Bueno, es que la viejita no sirve. O sea, incluso ahora con los convenios con los bancos y autoridades como los colegios de notarios, si ustedes lo han hecho, van y hacen un depósito o van a sacar dinero, les van a pedir que pongan el dedo. Y ahí se van con los biométricos, se conecta a nuestra base de datos y se reconoce si están dados de alta y si efectivamente María es María y Pedro es Pedro. No les da mayor información a los bancos ni a nadie más. Simple y sencillamente dicen es correcto. Entonces, cuando la gente va y se identifica con la anterior credencial y se coteja con esto, pues los van a rebotar. Ok, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, qué interesante que hasta en el actuar con los bancos tiene injerencia el INE, ¿no? Si dice que pones el índice y se conecta hasta el sistema del INE. Eso está a lo mejor en lo que uno pensaría que no tiene cabida el Instituto Nacional Electoral, como a lo mejor es ir a un banco a hacer un trámite. Sí, también tiene relación. No, incluso regresando un poquito a la pregunta, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene el nombre, tiene el domicilio, tiene los biométricos, que no, al principio era nada más una huella, hace muchos años, igual a ustedes no les tocó, son muy jóvenes, pero ya ahorita los biométricos son decadactilares. O sea, son los 10, las 10 huellas, y esto, y además viene todo el historial. De repente sucede que tenemos a alguien que, no sé, va y nos pide su información, porque todos tenemos derecho a pedir nuestra información. No podemos llegar a pedir la del vecino ni la del, pero sí la información de cada quien, y piden el historial y ahí aparece en qué año se registró, cuándo cambiaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta base de datos es una base de datos, yo creo que la más completa, y no es casualidad que el INE sea el medio de identificación más idóneo y utilizado en el país. Entonces, pues es un esfuerzo que hemos realizado por muchísimos años y repito, con una custodia de información muy celosa, y ahí van a ustedes encontrar
pues no, o sea, se contiene toda esa información y se puede corresponder con otro tipo de actividades. Uno de los convenios que tenemos a nivel nacional ya, y Chihuahua fue pionero, es un convenio con la Fiscalía, en donde ayudamos a la identificación de personas desaparecidas, a una solicitud expresa y con un esquema de mucho control. Entonces, ¿y qué es lo que hacen ustedes o cómo ayudan en este tema de las personas que tienen reportes de desaparición? Bueno, imagínense que aparece alguien que no está identificado y entonces la Fiscalía del Estado lo que hace es tomar biométricos y los manda en un comparativo y luego ya a nivel central se le responde que sí encontramos ciertas coincidencias y se les pide información adicional para confirmar que efectivamente pueda ser la de alguien que tenemos en la base de datos. Cuando ya está confirmado al 100%, se les proporciona el nombre, únicamente. Y entonces ya la autoridad, en este caso la Fiscalía, pues realiza otro tipo de actividades para poder, no sé, localizar familiares, recabar más datos, etc. En esto ha sido un trabajo muy concienzudo, muy apegado a la norma, pero que pues ha ayudado mucho a estas autoridades para poder identificar luego estas personas que aparecen y que no tienen otro medio para identificarse, ¿no? Y también adicionalmente en cada uno de los trámites, si ustedes van ya haciendo un trámite, inmediatamente que colocan sus huellas, aparece ya su los datos. Sí, la foto y todo. Entonces esto evita duplicidades y suplantación de la personalidad. Y esto que menciona de a solicitud expresa para esta colaboración con la Fiscalía, ¿esa solicitud expresa de la Fiscalía? Sí, es correcto. Okay. La Fiscalía va generando sus solicitudes de información. Es el único caso en donde se les da información, es una información restringida, acotada, por decirlo así, para los efectos únicamente de identificación. Lo comento porque la ley nos señala que el padrón electoral está sujeto a condiciones, el listado y el padrón está sujeto a condiciones de confidencialidad y solamente pueden tener acceso a esa información tribunales para el ejercicio de sus funciones. Uno de ellos es el Tribunal Estatal Electoral. Así es. Claro que sí. Maestro, bueno, para comenzar a cerrar con este capítulo, ya platicaba, bueno, yo le pregunté al inicio a lo mejor sus experiencias y que a lo mejor la anécdota favorita, pero ¿qué mensaje tiene? O sea, para la gente que nos está viendo, jóvenes o gente a lo mejor no tan joven, ¿qué mensaje le daría usted? En cualquier sentido, no necesariamente a lo mejor del ámbito electoral o simplemente a lo mejor lo que usted sea como a lo mejor su impulso de vida o algo que a usted le quede mucho. Bueno, yo soy una generación que de alguna u otra forma me tocó la transición del sistema democrático. ¿De qué hablo? Cuando yo empecé a votar, o así, ¿en qué año? Para no guardar el secreto, la confidencialidad del padrón. Decía, cuando yo empecé a votar, los sistemas, el sistema electoral estaba constituido por autoridades que se manejaban a nivel del Poder Ejecutivo, lo que era la Comisión Federal Electoral. Ya más o menos ustedes pueden sacar cuenta. Entonces, y me tocó ver y presenciar la transición y cómo se ha ido construyendo el sistema democrático mexicano. Volviendo al tema de los jóvenes, esta información no es del conocimiento de las nuevas generaciones. Y cuando llegamos a votar creemos que esto es un acto natural, ¿no? Qué bueno que está, es más, disentimos de muchas cosas con todo derecho, pero no vemos qué es lo que viene o había atrás, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra principal responsabilidad, estemos o no en una institución electoral, pues es fomentar el esquema democrático y no solo desde el punto de vista de ir el día de la jornada, sino ejercer la democracia como una forma de vida y defenderla.
defenderla, porque ahora que estamos viendo tantas cosas a nivel internacional y cómo está cambiando el escenario en muchos países, pues nos damos cuenta que la democracia es un valor que si no la cuidamos se nos puede ir. Así es. Y miren, mucha gente se sacrificó para que tuviéramos este sistema, que es un sistema complicado. Muchos dicen que es un sistema muy caro. A mí me parece que no. Porque primeramente, si lo comparamos desde el punto de vista del presupuesto, representa el 0.01% del presupuesto de la federación a nivel federal. Y segundo, porque la libertad y la tranquilidad después de elegir nuestras autoridades no tiene un precio específico, ¿no? O sea, si hubiera una forma diferente de hacerlo, seguramente ya lo estaríamos haciendo. Lo cierto es que México tiene uno de los sistemas electorales más interesantes, más completos del mundo. Lo digo con orgullo, a mí me ha tocado estar en reuniones en el extranjero, me tocó estar en Etiopía, en una reunión de riesgos electorales, me tocó estar en Túnez, en una reunión que organizaba la Comisión de Venecia, y cuando les habla uno de todo lo que hacemos, con todo orgullo les puedo decir que sí se sorprenden. El monitoreo, la fiscalización, cómo hacemos, somos el único país del mundo que tiene un esquema de credencialización permanente. Uh-huh. O sea, si ustedes voltean a ver a los vecinos del norte, allá no se credencializan. No. Todo lo hacen con la licencia, por ejemplo, Texas, ¿no? Cada estado tiene un esquema diferente. Entonces yo creo que hay que valorar mucho lo que tenemos y pensar en cómo conservarlo, y una de las formas de hacerlo pues es practicar la democracia el día a día con todos, ¿no? Creo que sería el mayor mensaje que tenemos que dejar. Y obviamente pues vienen muchos retos, viene una elección intermedia, en el caso federal, aquí en el 27, viene la elección de todos los poderes del Estado, y la otra mitad del Poder Judicial. Espero que nos separen las elecciones, pero bueno, si no, pues es trabajar en eso, y ahí dependemos mucho de la ciudadanía. Acordémonos que instalamos nuestras casillas con ciudadanos. Y quienes reciben el voto son los ciudadanos, quienes nos manchan el dedito son los ciudadanos. Quienes hacen las actas son los ciudadanos, quienes cuentan los resultados son los ciudadanos. Entonces, vaya, quien diga que algo está en manos que no es de la ciudadanía, pues obviamente está profundamente equivocado, ¿no? Así es. Y es bien importante que participen. Yo creo que invitarlos para que conforme vengan los tiempos electorales, pues nos sigan ayudando, porque es en beneficio de todos. Maestro, pues para cerrar, antes de despedirnos, nos platicaba ahorita, antes de empezar a grabar, sobre unos foros. No sé si quiera platicarnos un poquito más de unos foros del instituto. Sí, miren, ahorita que estamos, vamos a presentar la plataforma del CICE. Ajá. Vamos a hacer 2 foros, un foro en Capital, otro en Ciudad Juárez, en fechas por determinar. También tenemos lo que se llaman los contracensales, que ahí también vamos a hacer un foro organizado por un foro estatal para dar a conocer esta información, y también vamos a presentar lo que se llama la memoria gráfica y documental del proceso electoral concurrente, en donde viene toda la historia del proceso electoral del 24. Okay. No incluye el extraordinario, de la elección ordinaria. Y son 2 documentos, los vamos a presentar, que están como de este ancho, más o menos. Pero bueno, viene la información, y seguramente esto en su momento también lo estaremos cargando en nuestras páginas para consulta de todos aquellos que quieran conocer cómo hicimos y qué hicimos a lo largo del proceso electoral del 24. Es lo que tenemos en puerta. Adicionalmente, bueno, pues seguimos con otras actividades como el Registro Federal de Electores y la constitución de partidos políticos, que en febrero se acaban las asambleas. De hecho, bueno, nada más como dato así, la elección que se está programada para el 2027
va a tener lugar hasta junio de 2027, pero el Instituto Nacional Electoral ya está trabajando en todo el tema de selección, ¿cierto? Ahorita estamos grabando en enero de 2026 y ya el INE está trabajando en lo que va a pasar en 2027, en junio. Ya, y instalamos nuestros consejos a reserva de lo que diga el Consejo General. Los instalaremos a principios de octubre o septiembre. Muy bien. Y esto es el arranque oficial a nivel entidad. Seguramente a nivel nacional el Consejo General abrirá el proceso alrededor de septiembre, los primeros días de septiembre de este año. Entonces fíjense todo lo que significa la organización. Es prácticamente un año para llegar a ese día precisamente y poner sí, la boleta en la urna, ¿no? Sí. Vaya, es un comparativo quizás, con lo que significa luego organizar una boda, ¿no? A menos que sea una boda express, bueno, que sería como un proceso extraordinario, A las prisas. a las prisas, pero no, aquí es tomar todas las cosas con calma y hacer todas las cosas bien para que ese día todos los invitados a la boda tengan mesa, tengan sillas, tengan Platillo. platillo y que todo el mundo vaya, ¿no? Sí, sobre todo. Que todo el mundo vaya a la fiesta y que vaya, porque es una gran fiesta en donde tenemos que invitar absolutamente a todos. Cuando a mí me preguntan cuál es el costo de la elección o el costo por voto, les digo que no comparto su opinión. El costo es para no solo a los que van, sino para todos y que todos tengan la oportunidad de hacerlo. Por eso luego es triste cuando las participaciones no son como uno esperaba, ¿no? Pero yo creo que en eso vamos a irlo superando. En la entidad yo he visto un crecimiento de la participación y eso es importante. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por aceptar estar aquí, por todo lo que nos compartió. No, a sus órdenes. La verdad es que yo quisiera luego ser un poquito más práctico en los temas, pero es tan complejo todo y que hay que tratar de dar la mayor cantidad de información. Y estamos a la orden en lo Igualmente. que se ocupe. Esto es muy jalisciense. Hablando de Jalisciense. sí, lo ocupamos. En lo que ocupemos, En le hablamos. lo que ocupemos, estamos a la orden. Muchísimas Muchas gracias, maestro. Es gracias. todo un honor tenerlo aquí y esperamos Muchas gracias. verla prontito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección de Te Escuchamos. El día de hoy vamos a conocer las opiniones de las personas acerca del Instituto Nacional Electoral. Disculpa, ¿sabes qué es el INE y qué es lo que hace? Es un sistema electoral en el cual los mexicanos pueden ir a votar y difundir su propia expresión, ¿no? Más bien, o algo así. ¿Sabes qué es el INE y qué es lo que hace? Sí sé que es el INE, es el Instituto Nacional Electoral y creo que más bien lo que hace es que hace que todo sea transparente al momento de votar. Pues yo tengo entendido que el INE es la institución que organiza las elecciones. Cuando vamos a elegir algún presidente, un diputado, es el organizador de las elecciones. Pues por ejemplo, los jóvenes que van cumpliendo la mayoría de edad, les tramita su credencial de elector. Claro que sí, por supuesto. Pues es el órgano principal para cuidar precisamente lo que es el voto calidad de todo el pueblo. Diferentes partidos, obviamente, ¿verdad? Para elegir al representante ideal de acuerdo a un perfil. ¿Y sabe que también el Instituto Nacional Electoral es quien organiza las elecciones? Por supuesto también, sí, existen protocolos para darle como organismo fluidez, pero sobre todo seguir paso a paso lo que es el proceso de todas las votaciones. ¿Lo considera importante? Totalmente muy importante, debe existir ese control. A lo que sé es mi identificación que me permite votar. ¿Y sabes qué otras funciones hace el Instituto Nacional Electoral? Que ahora sí que, digamos, el INE, pues es la abreviación de lo que es el Instituto Nacional Electoral. No, verdaderamente no. ¿Crees que es importante esta institución? Sí creo. Creo que pues es una institución importante que necesitamos tener porque pues al final es una democracia. ¿Crees que es importante esta institución tanto a nivel local como a nivel federal? Pues sí, yo siento que sí, debe ser importante para estar todos registrados y
Siento que pues no sé, algún sistema deben de tener para contar los votos o así. Yo siento que sí debe estar bien estructurado. Es el Instituto Nacional Electoral, pues es la que hace las elecciones en todo el país, ¿no? ¿Y cree que es importante esta institución? Claro que sí, de ahí se desprenden todos los puestos de elección popular, precisamente. Es el que controla todo ese proceso para llevar a cabo todas las elecciones en el país. Es el Instituto Nacional Electoral. Recoge la voluntad del ciudadano que fue plasmada en un voto, en una boleta electoral que ese día se le entregó al electorado, al elector, y se presentó, se identificó por medio de su cartilla electoral, que previamente fue entregada por el INE, el departamento encargado de emitir las credenciales, y a la vez esa credencial sirve para identificación del ciudadano. Pues cuenta los votos para ver quién es el presidente, ¿no? ¿Cree que esta institución es importante? Sí, pues para saber quién va a ser el presidente o no sé. Qué gusto, Fer, qué increíble entrevista. Creo que se tocaron temas importantísimos, muy relevantes, muy actuales, con una personalidad como lo es el maestro Sherman, que tiene años en el mundo electoral y una experiencia y una trayectoria que le respalda. Creo que se fueron temas muy interesantes. Esperemos que nos puedan hacer preguntas para ver qué se va a tratar, de qué les gustaría que andáramos más. Y sobre todo, qué gusto que hubo quienes sí sabían qué hacía el INE en el segmento de Te Escuchamos. O sea, qué bueno que las autoridades están cercanas y que la gente realmente conoce las funciones. También les tenemos una primicia, una exclusiva a quienes se quedaron al final de este episodio. El siguiente episodio, ¿qué va a ser, Aranza, nuestro siguiente episodio? Vamos a tener un episodio especial con nuestras compañeras de aquí de la Unidad de Género del Tribunal Electoral, enfocado y dirigido hacia una fecha muy sensible, muy importante para, creo que todas, el 8M. Nos da muchísimo gusto que estén aquí para que concienticen y para que nos acerquen un poquito más a todo lo que la Unidad de Género hace en ese tribunal. Entonces, no se lo pierdan, va a ser un episodio muy fructífero. También les queremos comentar que el episodio especial que vamos a lanzar la siguiente semana, para que no se lo pierdan, las cápsulas que tenemos también son un poquito diferentes, también enfocadas al 8M. Entonces, esperemos que puedan dejar de una vez sus comentarios en redes sociales, las aportaciones que quieran hacer. Saben que siempre estamos abiertos aquí en su podcast. Y antes de terminar, de lo que vieron en No Tan Técnicos de sus 3 tops, platíquenos cuál fue su favorito y por qué. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias.